Vamos a empezar entonces. Bien. Vamos a seguir con la guía 1 de química. Así la terminamos, porque esta es cortita. ¿Tenés alguna duda de algo anterior que me quieras preguntar como para antes de seguir? No, No. solo estuve haciendo la tarea de Ah, biología bueno, y el biología. último punto, bueno, no, entonces de química, o sea, Sí, después de de biología química. Primero hagamos de te química. pregunto Bueno, eso. ya sé por lo menos que tenés algo de Bueno, biología. bueno, bien, De química, nada por ahora. sí. Bueno, ahí No, tenés no, nada, nada. el Perfecto segundo todo. video, ahí me preguntas de biología y lo vemos. Bien. Ujú. Bueno, entonces sigamos. Sistemas materiales. ¿Qué es un sistema material? Es una parte del universo que se aísla para su estudio. Es lo mismo es muy parecido al concepto de cuerpo. ¿Qué pasa? Un sistema, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, tiene la materia y la parte que lo rodea. Entonces es como que se estudia un poco más la materia con interacción con lo que pasa afuera, ¿sí? Lo que tiene alrededor, en realidad, como para decirlo de alguna manera. Puede ser real, y bueno, sí, podés tomar, no sé, una manzana, la tenés la tenés vos, una muestra de una manzana, bueno, en forma real, la tenés vos la manzana. O puede ser imaginaria, porque puede ser que eso no lo tenés o es muy grande y no lo podés tener aislado. Entonces lo tenés aislado imaginariamente. Eso también es válido. Puede ser, qué sé yo, ponerle biología. Si hago un ecosistema como sistema material, por ejemplo, un parque, no lo vas a aislar al parque. No lo puedes aislar de ningún lado, está en ese lugar. Entonces imaginariamente lo aislás. Si no, no podés aislar al parque, está metido en la provincia o en donde esté, en el planeta. Bueno, entonces puede ser imaginariamente. Y entonces, como dijimos que ese sistema está compuesto por esa materia y por un entorno, que ese sería el medio, ¿no? Pero un sistema puede ser de cualquier tamaño, puede ser una planta, puede ser, qué sé yo, como te decía, un parque, puede ser un termo, puede ser un tubo de ensayo, o sea, cualquier materia para estudiarla rodeada de un entorno sería un sistema material, como para ir definiéndola en forma diferente. Y ese sistema material lo podés clasificar dependiendo sus interacciones con ese medio. Bueno, la primera es esa, ¿no? Es según su interacción con el medio que lo rodea, con su entorno. Bueno, puede ser abierto, puede ser cerrado o puede ser aislado. Entonces, para ver que cerrado no es lo mismo que aislado. Son tres cosas distintas. Abierto es que puede intercambiar masa y puede intercambiar energía con ese medio. Intercambiar masa significaría intercambiar materia. Puede ingresar a ese sistema materia, puede salir, puede ingresar energía o puede salir. Por ejemplo, el hombre. En realidad dice el hombre, pero en realidad sería cualquier ser vivo. ¿Sí? Es un sistema abierto, porque nosotros incorporamos siempre materia, las plantas también, o sea, las bacterias, lo que sea, intercambiamos materia y también sacamos materia de nuestro cuerpo. Y la energía ingresa, ¿sí? Ya sea una planta con la energía solar, pero nosotros un heterótrofo va a ser comiendo, ¿sí? Alimentándose. Entonces ingresa materia. Y en esa materia está implicada la energía. Entonces, bueno, también sale energía, bueno, y también forma de calor. Si hago un ejercicio o alguna actividad, también va a salir energía en forma de calor. No solamente puede ser un ser vivo, sino también puede ser, qué sé yo, una olla destapada, ¿sí? Sin tapar, o semitapada, pongámosle, en el fuego, ¿no? Una olla con agua o con una sopa o con papas con agua, lo que sea, con un alimento, pongámosle, y vos lo pones a calentar. Eso también es un sistema. Y un sistema abierto, porque va a empezar a hervir, por ejemplo, y va a intercambiar energía y va a intercambiar materia.
mismo está ingresando energía. Cerrado es solamente intercambia energía, o sea, la materia no entra ni sale, o sea, lo que está dentro queda dentro, y lo que está afuera queda afuera, no va a intercambiar materia, solo intercambia energía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una olla a presión o una bolsa de agua caliente, estamos intercambiando energía con el medio. Yo me estoy calentando con la bolsa de agua caliente porque está saliendo la energía, pero el agua está ahí adentro, o el alimento adentro de la olla de presión está ahí adentro. Entonces es un sistema cerrado, solamente intercambia energía. Si transcurren transformaciones adentro de un sistema cerrado, la materia permanece constante. Esa es una ley que vamos a ver después de la materia, de las leyes de la química. ¿Por qué? Y porque la materia no sale, ni nada entra, entonces la masa permanece siempre igual, siempre constante. Lo mismo que el aislado, nada más que el aislado realmente no interacciona con nada con el medio. Por ejemplo, el termo con agua caliente. Porque realmente no intercambia ni materia, ni intercambia energía, tampoco. O sea, menos que menos. Entonces, el aislado también. La materia, ante cualquier transformación, siempre permanece constante. Cosa que en el abierto no permanece constante porque está intercambiando masa. Entonces va a variar la masa. Entonces acá vos tenés unos esquemas en donde el primero que vemos acá es a la izquierda, a la derecha, es un sistema abierto porque está intercambiando energía y materia. La flecha se ve bien acá. Acá tenés la materia, ¿no? Acá adentro. Entonces está intercambiando, el medio o el entorno es todo lo que está acá afuera. Entonces está intercambiando materia y energía con el medio o con el entorno. Ahí ves que estoy con Bien. los redondelitos, Sí. bueno, los sistemas. Entonces estábamos con el de arriba, sistema cerrado, entonces ingresa y sale energía, y la materia estaría siendo constante. Lo mismo que el aislado, nada más que el aislado, la energía tampoco ingresa ni sale. Entonces obviamente que ese sistema va a permanecer siempre constante en su materia, a pesar que la energía tal vez haya una diferencia con la masa por la energía, después lo vamos a ver eso en las leyes, es muy mínima. ¿Sí? Lo que va a afectar entre un sistema cerrado y aislado entre la diferencia de masa. Pero en realidad la materia no, en un sistema cerrado sería igual constante, aunque tengas un ingreso y una liberación de energía, porque la energía también tiene masa, pero es muy, muy chiquita para poder modificarte algo adentro de un sistema cerrado. Bien, entonces también un sistema material lo podemos diferenciar por sus propiedades intensivas. ¿Te acordás las propiedades intensivas que eran? Eran aquellas que no dependían de la masa, no dependían de la cantidad de materia, como para volver Sí. a repasar un poco. Bueno, entonces vos podés tener dos tipos de sistema. Podés tener un sistema homogéneo o podés tener un sistema heterogéneo. Homogéneo sería que es un sistema en el cual los valores de sus propiedades intensivas son iguales en cualquier punto del sistema. Entonces, en cualquier pedacito de ese sistema que vos tomes otra submuestra sería, ¿no? Otro sistema muy chiquito, va a tener las mismas propiedades que otra parte. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un mini dibujito. Vos tenés un frasco, más o menos, con un líquido, ¿no es cierto? Entonces yo tomo una muestra de acá, ¿sí? Y otra de acá. Bueno, esas dos van a tener las mismas propiedades. Por más que yo saque
de un lado y del otro. O sea, en todos sus puntos tiene las mismas propiedades intensivas. O sea, va a tener las mismas, el mismo color, las mismas características organolépticas, el mismo sabor, la misma concentración. Pongámosle que si es cloruro de sodio en agua va a tener 20%, pongámosle que tiene 20%, en todos los puntos va a ser 20% de sal en agua. O sea, en todos lados va a tener la misma propiedad. Entonces a esto se le denomina, ¿sí?, fase. O sea que siempre el homogéneo tiene una fase, porque en todos sus puntos tiene las mismas propiedades intensivas. Ahora, heterogéneo, sus propiedades intensivas varían. O sea, si yo hago lo mismo como esto, y me va a dar distinto, porque tiene 2 o más fases. Pueden ser 2 fases o más. Por ejemplo, a ver, si tengo 2 fases, y bueno, acá va a haber una fase, y acá va a haber otra fase. Entonces, si yo saco una muestra de acá, y después saco otra muestrita de acá, no va a tener las mismas, va a tener diferentes propiedades intensivas. ¿Sí? Son distintas. Por ahí tiene el mismo, distinto concentración, distinto sabor, distinto olor, bueno, y todas las demás propiedades intensivas. ¿Sí? Todas por ejemplo, no sé, emulsiones, por ejemplo la mayonesa, eso hay que tener en cuenta otra cosa, que a veces las vemos a simple vista, las fases, distintas fases. Por ejemplo, el agua y el aceite. Vos lo pones en un recipiente y vas a ver las dos fases, no se va a mezclar, no son miscibles. No miscible significa que no se mezcla, miscible que se mezcla. Entonces la ves diferente a las fases. Se los ves a simple vista, buenísimo. Entonces todas las que son a simple vista ya está. Pero por ejemplo la mayonesa es una emulsión, es aceite en agua y no la estás viendo a simple vista. Entonces hay que tener cuidado porque algunas se ven y otras no, a simple vista. Tal vez sí en el microscopio óptico. El óptico es con los lentes. Bueno, ese sí vas a notar la diferencia de fase, pero por ahí a veces no. La mezcla de arena con sal, el agua con sal, bueno, todas las que, el vino con borra, esa es la clásica que siempre preguntan en la facultad. Bueno, estás viendo las distintas fases. Entonces un sistema heterogéneo va a tener 2 fases, pero puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5. Entonces, un sistema heterogéneo presenta más de una fase, pero un sistema heterogéneo presenta una fase. Entonces, si vos dividís, ¿no? Vos dividís, qué sé yo, en una filtración, todo un proceso de separación que ahora vamos a ver, dividís estas dos y lo llevas a un recipiente y otro en otro, te van a quedar 2 sistemas homogéneos distintos. El límite es el límite que marqué yo acá, que hace que tengas 2 fases distintas, se llama interfase. Es un límite bien definido, que a veces no se ven a simple vista. Necesitamos, como te comentaba, un microscopio óptico, por lo menos como para ver la diferencia. Borrar. Bueno, entonces, materia es todo lo que posee peso y ocupa un lugar en el espacio. Sistema material, la porción de materia que se aísla para su estudio. Y acá tengo el sistema homogéneo. Es aquel sistema que en todos los puntos de su masa posee iguales propiedades intensivas. Pero también puedes decir que tiene las mismas propiedades químicas y físicas, ¿no? O sea, definir las propiedades de otra manera, como las otras clasificaciones.
No presenta solución en su continuidad ni aún con el ultramicroscopio. O sea, no vas a ver interfaces ni diferencias de fase ni nada, aunque sea con el microscopio electrónico ni que es el ultramicroscopio. O sea, ni con ninguno vas a ver diferencias en la continuidad. Y de acá vas a ver dos tipos de sistemas homogéneos. Podés tener la sustancia pura o podés tener la solución. O sea, son dos tipos, esto es, hay que diferenciarlo con una línea, es otra cosa. ¿Sí? Otra cosa. Entonces podés tener sustancia pura o la solución, que la solución también se le dice mezcla, guarda porque también te lo ponen así, homogénea. ¿Sí? Mezcla homogénea. Es lo mismo que solución. Es la misma historia. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo que es una mezcla, la solución. En cambio, la sustancia pura no. La sustancia pura está formada por una sola molécula. Una sola clase de molécula, no una sola molécula. Obviamente porque van a haber millones de moléculas en ese sistema, pero una sola clase de molécula o tipo de molécula. Eso es puro, que sea puro. En cambio, el homogéneo no, es más sustancias puras, dos o más. O sea que vas a tener dos clases de moléculas o más. O puedes tener 3, 4, 5, lo que sea, ¿no? Entonces, me voy para acá al costado, así lo explico mejor. Entonces, por ejemplo, vos tenés un tubo de ensayo o un recipiente, vamos a hacer más gordito como estuvimos haciendo recién, un recipiente que tiene solamente agua, H2O, no es agua de la canilla, es agua pura, una sustancia pura. Entonces, solamente agua. ¿Qué es? Una sustancia pura, entonces. Porque está formada por un solo tipo de molécula, es H2O, o sea, es esa la molécula que hay, millones de las mismas moléculas, millones de moléculas de agua, pero siempre la misma. En cambio, si vos, por ejemplo, ahora a ese recipiente con agua le agregaste sal, vas a tener cloruro de sodio. Le agregaste la sal cloruro de sodio, vas a tener moléculas de agua y moléculas de cloruro de sodio. Entonces no es más una sustancia pura, ya no es más, sino que es una mezcla homogénea, es una solución. Vos cualquier cosa que no se entienda algo me preguntas, ¿sí? Que no entiendas la diferencia. Entonces, sustancia pura, una sola clase de molécula. Mezcla homogénea, tenés dos clases de moléculas, o más, puedes tener otra cosa ahí también. O solución, es lo mismo. Estamos dentro, seguimos estando dentro de sistemas homogéneos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sustancia pura es un sistema homogéneo y la solución es un sistema homogéneo. Cosa que quiere decir que esa sal tiene que ser miscible en el agua, ¿sí? O sea, tienen que ser dos sustancias que formen un sistema homogéneo para que sea solución. No podés tener, por ejemplo, dos sustancias puras como el agua y el aceite, porque no estaríamos respetando el sistema homogéneo, ya sería el sistema heterogéneo que está más abajo. Entonces vos podés tener un sistema heterogéneo de aceite y agua, que son dos sustancias puras, pero no es una solución. Tiene que ser una mezcla homogénea para que sea solución, ¿sí? Pero son dos tipos de moléculas. Yo a la sustancia pura, no la puedo dividir. O sea, no puedo dividir. ¿Puedo dividir las moléculas? Sí, puedo hacer dos recipientes con, sí, ponele que vos tenés 1 litro de agua pura.
Y bueno, sí, podés llevarlo a un recipiente de medio litro y medio litro, sí, lo dividís, pero no podés dividir el hidrógeno del oxígeno con procedimientos físicos de análisis. ¿Qué procedimiento necesitas? Necesitas un procedimiento químico para separar el hidrógeno del oxígeno. Por eso acá dice, resisten los procedimientos mecánicos y físicos de análisis. No podés con tan solo aplicar temperatura o una filtración, que sería una mecánica, separar el hidrógeno del oxígeno. Necesitas algo más químico, una transformación más química. En cambio, esta sí la podés dividir, sí podés dividir las dos tipos de molécula, con una, por ejemplo, o una evaporación, ¿sí? Un cambio de estado, o una, qué sé yo, sí, sería una evaporación, una destilación, como vamos a ver, podés evaporar esa agua y quedarte con el cloruro de sodio. Entonces ahí sí podés separarlas por algo por una transformación física. Muy bien. Y ahora la sustancia pura, a su vez, se divide en dos. Vamos a poner con verde, ahí está. Se divide en dos. Se divide en sustancia simple y en sustancia compuesta. O sea, esta, ya no estamos viendo esta, sino que esta puede ser, la pura puede ser simple o compuesta. ¿Cuál sería la simple? La que está formada por un solo elemento. O por todos los mismos átomos de un mismo elemento. Este caso no es, porque está formado por hidrógeno y oxígeno. Pero si vos, por ejemplo, tuvieras una sustancia pura que está, un tanque, por ejemplo, que tiene el gas oxígeno, todas moléculas de oxígeno, sigue siendo una sustancia pura, porque respeto que tiene una sola molécula. Pero esta, ¿cómo es? Sustancia simple. Porque es el mismo elemento, por más que esté con dos átomos, hayan distintos átomos, es oxígeno nada más. En cambio, esta, ¿cómo se llama? Sustancia compuesta. ¿Por qué se llama sustancia compuesta? La voy a dividir acá. ¿Por qué se llama sustancia compuesta en este ejemplo del agua? Porque está formada Y por porque átomos. tiene... Ujú, Claro, porque tiene hidrógeno y tiene y oxígeno. oxígeno. ¿Se entiende entonces la diferencia? Vos andás prestando atención a Sí, eso. Pues después te sí, hacen sí. el Ujú. ejercicio de esto, te ponen un cuadro ellos, están en la práctica de nuestra. Te ponen un cuadro y te ponen distintos ejemplos, qué sé yo, el vino con borra que yo te comentaba, aceitunas en salmuera, alimentos generalmente, y bueno, a veces algo químico, ¿no? Entonces vos tenés que ir diciendo si es homogéneo, si es heterogéneo, si es una mezcla homogénea, o solución, por ahí te ponen la palabra, si es una sustancia pura, si es simple, si es compuesta. Tenés que ir marcándolo con una X. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de entender. Entendiendo esto, ya está, ya te ponen cualquier ejemplo y listo, y lo vas a saber diferenciar. Entonces, esto está formado por dos elementos. Entonces, si vos ahora dijimos que esto no se puede separar por métodos físicos o mecánicos, bueno, pero está la descomposición, que es una reacción para separar elementos, ¿sí? Para separar elementos, como en este caso, pero ¿en qué sirven? Y van a servir solo en la sustancia compuesta. ¿Por qué? Y porque está formada por dos elementos distintos. A esto, por más que yo lo separe, generalmente se van a volver a unir los oxígenos. O sea, no tiene sentido estar separando por métodos de descomposición una sustancia simple. O sea, no se va a descomponer. En cambio, esto sí se puede llegar a descomponer. A esto también, en vez de denominarle sustancia compuesta, le puede decir compuesto. Por eso nosotros cuando veamos los compuestos, son sustancias compuestas. No le vamos a decir la sustancia compuesta, qué sé yo, las sales, no, vamos a decir los compuestos. Directamente lo vamos a decir como compuestos químicos. Pero también le pueden decir sustancia compuesta. Y la solución
no es que se divide en soluto y en solvente, sino que están contenidos en la solución. La solución, vamos a ponerlo por acá, la solución es así, es la mezcla del soluto más el solvente. O sea, eso es la solución, es soluto y solvente. Soluto es la sustancia que está en menor cantidad en la solución, generalmente, porque hay unas excepciones a toda esta regla, pero generalmente es la que está en menor cantidad. Y solvente es la sustancia que está en mayor cantidad en la solución. Por ejemplo, si decimos que esa solución es un 20% de cloruro de sodio, ¿qué significa? Que 20 gramos, cada 20 gramos, digamos, de cloruro de sodio, están contenidos en 100 gramos de solución. O sea que 80, ¿viste? La resta, 80, de toda la solución, si vos lo tomás como una regla matemática, acá tenés 100, y el soluto es 20, ¿cuánto va a ser el solvente? 80. El 80 gramos es el agua. ¿Sí? Entonces, ¿quién está en mayor cantidad? El agua. Entonces, este es el solvente. El soluto es el cloruro de sodio. Hasta acá te van a tomar de soluciones, después vos lo vas a ver en la facultad. Esto. Hay todo un tema de soluciones bastante importante, preparación de muestras, preparación de reactivos, está todo dentro de esta parte de soluciones. Bueno, entonces ya después lo vas a ver en la facultad. Hasta acá está todo este tema. Pero es importante porque, como te comentaba, te van a preguntar y te van a poner cualquier, qué sé yo, ejemplo, y vos tenés que diferenciarlo si es mezcla homogénea, si es compuesto, si es sustancia pura, como una parte del trabajo práctico que tenés. O lo guardé, así te lo mando por WhatsApp, toda esta imagen. Así te queda, porque tengo que borrar. Bien, y acá tenemos el sistema heterogéneo, que también sí como la mezcla homogénea, sí se puede dividir a las fases con métodos físicos o mecánicos, ¿no? Que ya los vamos a ver ahora. Y acá tenés tres distintos tipos de sistemas heterogéneos. Tenés la dispersión grosera, que es la que vos ves a simple vista. Es grosero, digámoslo, se ve a simple vista. Es, por ejemplo, el agua y el aceite. Yo estoy viendo las dos fases a simple vista. El vino con la borra, las aceitunas metidas en la salmuera, qué sé yo, jugo con pulpa, té con cascaritas de naranja. O sea, lo estoy viendo a simple vista, las distintas fases. Entonces se llama dispersiones groseras. La dispersión fina es ya cuando necesito verlo al microscopio óptico, ¿sí? No es visible a simple vista, pero sí con el microscopio electrónico. Que son 10 millones de Armstrong. Bueno, no importa, eso no creo que te vayan a preguntar, pero por lo menos para que lo sepas, las medidas. Dispersión fina, tenés de dos tipos. Tenés suspensiones o emulsiones. Las suspensiones serían dispersiones finas con la fase dispersante líquida y la dispersa sólida. O sea, ¿qué sería eso? La dispersa sería la parte la que está en menor cantidad, es como el soluto, pero pasa que soluto se le dice a una solución. Acá se le dice fase dispersa, porque son distintas fases. La fase dispersa tiene que ser sólida y la fase dispersante es líquida. Por ejemplo, la sangre. La sangre es una suspensión, porque vos tenés las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, metidas en el plasma, que es agua y sales, etc. Entonces, vos tenés
suspendidas las sales en esa agua. Entonces una parte sólida en la líquida. En cambio las emulsiones son dos líquidas. Pero siempre ten en cuenta que esas líquidas, como una emulsión líquida, como por ejemplo la leche o la mayonesa, no tienen que ser miscibles, no se tienen que mezclar, porque si no va a ser una solución. Tiene que ser un sistema heterogéneo. Y la coloidal es que vos necesitas sí o sí un ultramicroscopio. Por ejemplo, la gelatina. La gelatina es una dispersión coloidal en donde no podés verlo directamente ni en el óptico. Te necesitas microscopios electrónicos para poder ver la diferencia. ¿Sí? Entonces, como para que tengas la diferencia, por las dudas que te pregunten, no es una pregunta esta no es un ejercicio que te pregunten muy normal, muy común, si esto yo te digo, te entra de cajón, todos los años lo toman. Esto es muy raro, pero puede ser que haya una pregunta que estén contenidos estas palabritas, entonces para que no te alarmes y sepas de qué se trata. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, entiendo. Perfecto. Sí, Bueno, muy bien. fase no es lo mismo que componente. Guarda. Porque componente sería la sustancia pura. ¿Sí? Eso sería el componente. Monocomponente es un compuesto o una sustancia simple. Es una clase de materia, una molécula. Por ejemplo, un vaso con agua pura, ¿no? Hablando no del agua de la canilla. Ahora, multicomponente es un vaso con jugo de frutas, porque tiene muchas clases de materia. O por ejemplo, agua de la canilla, porque el agua de la canilla tiene cloruro de sodio, tiene carbonatos, tiene yodo, bueno, acá en Mendoza no mucho, no tiene mucho yodo, pero ponele el agua de Buenos Aires, qué sé yo, del este, tiene más yodo, otra parte tendrá más flúor, bueno, tiene un montón de moléculas, entonces es multicomponente, ¿no? Pero, por ejemplo, vos podés tener una sola fase, formada por multicomponente, por dos componentes. Como por ejemplo el vaso de agua con sal. Es dos componentes, pero es una sola fase. Entonces guarda ahí con la, qué sé yo, con la pregunta de componente y con fase, porque te pueden llegar a preguntar cuántas fases tiene este sistema y cuántos componentes. Entonces ves que no es lo mismo. Bueno, acá está explicadito los sistemas heterogéneos, ya los expliqué, tenés con otros ejemplos por las dudas. Y pasamos al método de separación de fases, o sea que es un método de separaciones de sistemas heterogéneos, ¿sí? Heterogéneos, no de soluciones. Bien, entonces, puede ser mecánico, porque no hay temperatura, no hace falta ni aplicar temperatura, eso quiere decir mecánico. Bien, entonces puedes tener imantación, que es el uso de imanes, y con el uso de imanes necesitas, o sea, vas a separar metales, o sea, por ejemplo, hierro. En el laboratorio, y bueno, vas a usar un imán chiquito, o un imán del tamaño que sea, para separar, si tenés mezclado, qué sé yo, arena con limaduras de hierro, vas a pasar el imán por las limaduras y te van a quedar todos los metales pegados en el imán. Es es una actividad que se hace mucho cuando uno tiene laboratorio en la secundaria. No sé si vos tuviste o algo, pero es lo primero que se hace. O sea, pasar el clásico imán por las limaduras de hierro. ¿Sí? Y bueno, lo puedes probar en tu casa, agarrar un imán de la heladera y pasar algo metálico, pasarlo cerca de algo metálico, el metal se va a unir qué sé yo, ponele que te hubieras probar con qué sé yo, con un clavito, y el clavito se te va a ir al trocito de hierro, ¿no? Que tiene que ser más grande, tamaño, para que se te pegue rápidamente. Eso sería, ¿sí? En la industria alimentaria,
la parte nuestra, digamos, se usa muchísimo en lo que es, por ejemplo, harinas o en las fábricas, por ejemplo, de legumbres, en donde no podés tener una persona fijándose por simple vista a ver dónde está un clavo o dónde hay un alambre pues, cerca de eso. Entonces, ¿qué se hace? Y pones barras, imanes, en donde se considera necesario para que por si pasa algún trocito de hierro, que puede ser un clavo, un tornillo, eh, un alambre, te quede pegado ahí. Entonces vos podés después elaborar tu alimento sin riesgo a que te pase algún alambre o algo así. Eso por las dudas que tengas que utilizar como materia prima algo muy chiquito y que puedas tener riesgo de que haya algún metal. O en la elaboración de harinas o elaboración de legumbres, etc. O sea, no es solamente de laboratorio, en la industria también se usa imanes grandes. La filtración también, la filtración es cuando vos separás me voy a ir al dibujito directamente, que es mucho más fácil. Cuando vos utilizas un embudo, ¿sí? Un sistema en donde puedas poner un filtro, como en el clásico de laboratorio es un papel o un pedacito de algodón, lo que tengas, lo que consideres necesario para esa muestra, y el líquido pasa por ese papel o por ese filtro y el sólido es retenido en ese filtro. Es que no necesitas temperatura, nada. Que puedes separar, y bueno, es arena de algún líquido, piedras, peditas muy chiquitas, en algún tipo de líquido, ¿no? En alcohol, etcétera. Esto también se utiliza en la industria, obviamente en muchos laboratorios, y también, por ejemplo, en el vino o en el aceite de oliva. También se filtra y se utilizan distintos filtros como para separar el vino de todo lo brujo, escobajo, etcétera, o por ejemplo el aceite de oliva de pedacitos de uva, ¿no? De uva, escúchame, de aceituna. O sea que también lo vas a ver en la industria. La tamiza, no, pará, me estoy adelantando. Levigación. La levigación es un método para separar dos sólidos, pero necesitas corriente de agua. Es la clásica de la minería para separar pepitas de oro, ¿sí? O de arcilla. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Corrientes de agua. Por eso se usa tanto el agua en la minería, ¿no? O, no sé, necesitas, qué sé yo, limpiar algún tipo de piedras, no hace falta que sea oro, o algo que necesites con corriente de agua sacar el polvo. ¿No? Qué sé yo, simple clásico de lavar una fruta sería levigación, ¿no? Porque yo estoy lavando la fruta, poner una papa, vamos a decir, una papa que está llena de tierra, ¿no? Bueno, la pones bajo el agua y bueno, estás haciendo una levigación porque por corriente de agua estás arrastrando la tierra que se está disolviendo en esa agua, ¿sí? Un clásico de levigación, así como para verlo en la parte nuestra de industria alimentaria. Tamización. La tamización es los clásicos tamices, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un colador o puede ser para separar también tamaños. Por ejemplo, en la aceituna se utilizan tamices para separar aceitunas, los tamaños de las aceitunas, que son considerados importantes. Y bueno, necesitas tamiz. Puede ser de distintos tamaños, formas, etcétera, ¿no? Puedes separar piedras de arena, arenas de harina, piedritas de harina. ¿Viste la harina en la cocina que dice que hay que tamizarla, que hay que ¿por qué? Porque puede tener granitos y bueno, si la tamizás la harina, puedes tener harina de finos tamaños, bueno, el preparado de repostería te va a salir mucho mejor. Bueno, es un clásico de los tamices, pero para separar dos sólidos de distinto tamaño. La decantación es dos líquidos que no sean miscibles, o sea, hay que tener en cuenta que sea un sistema heterogéneo la decantación, sí o sí. ¿Qué se aprovecha? La densidad acá, ¿sí? Se aprovecha que tienen, esos dos líquidos tienen
tienen distinta densidad, entonces se van a separar con el solo proceso de dejarlo en reposo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, arena y agua, aceite en agua, lo que sea, vos lo vas a dejar en reposo utilizando un material de laboratorio o un material de lo que sea, por ejemplo, en el agua, por ejemplo, la primera parte son, en los procesos de potabilización del agua, la primera parte es una decantación, donde lo que flota, que son botellas, toda mugre que flota, va pasando a otras piletas, y la tierra va quedando en el fondo y van sacando lo del medio, ¿no? Pero es un simple reposo. Acá, por ejemplo, el aceite queda arriba y el agua queda abajo, entonces un simple tiempo, o sea, al cabo de un tiempo, se va a separar completamente, entonces vos abrís el robinete, esta llavecita, y llevas hasta una marquita la interfase. Entonces acá vas a haber colectado el agua y acá te queda la parte del aceite. Esa es la simple decantación. Pero a veces no, es un proceso muy largo y demora mucho tiempo la decantación. Entonces, ¿qué se utilizan? Se utilizan centrífugas, donde, bueno, no tengo un dibujito acá, se utilizan centrífugas en donde no podés separar dispersiones groseras. Para las dispersiones groseras utilizas más decantación, pero para dispersiones finas, emulsiones, por ejemplo la leche o alguna otra suspensión, necesitas acelerar el tiempo. No, la decantación no te va a servir. Entonces se utilizan centrífugas que vos ponés los tubitos, ¿sí? Y se acelera. A ver si puedo buscarlo en internet. Podemos ver algo. La sangre no es un ejemplo de Sí, claro. La sangre, centrifugación. claro, se Ujú. utiliza en centrifugación. Ay, no puedo, pues tengo el cosito este, bueno. A ver si lo puedo checar. A ver, centrífuga. Bueno, acá tenés, mira, centrífugas, donde se ponen los tubitos. Vamos a poner imágenes. Bueno, son de distinto tipo, color, forma, ves que pones los tubitos. Estas son súper modernas, en donde pones los tubitos, Ujú. el material, y va a empezar a girar a distintas, obviamente va a tener distintas revoluciones. Acá se ve otra más horizontal. Entonces va a girar a muchas revoluciones por minuto, entonces vas a tener al fondo del recipiente, vas a tener el preparado, y o sea, la parte más densa, eso sería al fondo del recipiente la más densa, y arriba la menos densa. ¿Sí? Bueno, un secarropa, mira, justamente sería una Ajá, centrífuga, sí, porque está sacando el agua de la ropa, pero esa ya es claro. más laboratorio. Bien, ya que tenemos internet, vamos a... Métodos físicos. Métodos físicos es ya cuando hay uso de calor, uso de energía, uso de temperatura, para poder separar sistemas heterogéneos. La exhibición es un método en el cual vos vas a disolver, en realidad es disolver un soluto o un sólido, para no hablar de soluto porque es de mezcla homogénea, no vamos a confundir, para mezclar un sólido que sí es visible en el agua, pero el otro no. Ponele que vos tenés arena y sales. La arena no se va a disolver en el agua, pero las sales sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a llevar todo ese sistema y lo vas a mezclar con el agua. Entonces, la sal se te va a disolver en el agua y la arena la puedes separar por filtración. Generalmente viene otro proceso después, ¿sí? Tal vez mecánico, por eso ahí se intervienen procesos mecánicos y físicos, en verdad, se tienen que mezclar. Entonces vos después lo filtras y te va a quedar en el filtro, te va a quedar la arena. Y en el vasito te va a quedar la sal en el agua. Entonces ahí
vos pudiste separar la arena de la sal. Eso sería lixiviación. En la parte alimentaria o alimenticia se le dice lixiviación mucho cuando vos, por ejemplo, cocinás los alimentos o los esterilizás, por ejemplo, para elaborar alguna conserva, una lata, una conserva, lo que sea. Y dice, por ejemplo, las vitaminas o algunos minerales se pierden por lixiviación. Significa que vos, por ejemplo, hervís acelga en agua y después vos vas a sacar el acelga, ¿no es cierto? Y esa agua la tirás. Bueno, en esa agua hay vitaminas y minerales re importantes que salieron de la acelga. Eso es un término que se usa mucho. Cuando vos te digan se pierde por lixiviación o pasan por lixiviación, es que del alimento, vitaminas, minerales de los alimentos pasan al agua. Entonces a veces se aprovecha esa agua para hacer caldos o algo, ¿no? Eso depende de la industria. Si se tiene que tirar, se tira. O sea, eso depende de lo que vos estés cocinando, de lo que estés elaborando, ¿no? Pero eso se pierde por lixiviación. Porque esas sustancias se están disolviendo en agua. Lo estás diluyendo en agua. Puede ser malo o puede ser beneficioso. Eso es otra historia, la historia de la industria. Evaporación. Y bueno, se emplea para separar un sólido de un líquido. Por ejemplo, algo que esté disuelto puede ser un sistema heterogéneo, obviamente seguimos con sistema heterogéneo, pero el agua no la necesitas. Entonces la vas a evaporar. Por ejemplo, en lo que veníamos del ejemplo anterior, por ejemplo, de la arena y la sal, si la sal la mezclamos, o sea, la arena y la sal la mezclamos en agua, hacemos una lixiviación y después una filtración, nos va a quedar la sal con el agua. Y yo quiero aprovechar por ahí la sal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una evaporación, para que el agua se vaya, pase al estado gaseoso y me quede la sal. O sea, estos son como combinables. La sublimación es un cambio de estado para separar, que se utiliza para separar dos sólidos, pero va a pasar de sólido a gaseoso. Por ejemplo, el yodo. Esa sustancia para utilizar la sublimación, que es con calor, necesitas calor, como la lixiviación y la evaporación. La lixiviación, eso que por ahí no te dije, necesitas para que la sal se vaya y se disuelva en el agua, necesitas calor. ¿Sí? Eso es importante, por ahí no lo había mencionado. La sublimación también calentás y esa sustancia, una de las dos sustancias, como la arena y el yodo va a pasar a estado gaseoso. Entonces, bueno, es un proceso que se utiliza mucho. Y después quedan dos solitos, como para ir terminando. Queda la destilación, que la destilación es una separación de soluciones, de mezclas homogéneas. Es diferente, es para mezclas homogéneas, no te sirve una heterogénea. Entonces ahí siempre tenelo bien en claro que es para solución. Lo anterior es para heterogéneo. Bueno, tenemos hay dos tipos de destilación. Y con esto yo creo que tenés bastante completo para estudiar la primera parte de Introducción a la Química. La destilación simple, que es un método para separar una solución o un sistema, una mezcla homogénea, pero que la sustancia sólida está mezclada en el agua. ¿Sí? O sea, acá en el balón tenés agua y un sólido. O sea, un soluto y un solvente, pero de una mezcla homogénea, que vos no te sirve ninguno de los procesos anteriores. Porque si filtrás, el sólido pasa en el agua. Si lo evaporás, el agua no... es muy difícil sacar esa sal del agua y te va a quedar un poco. Y por ahí el agua la necesitas, porque si la evaporás, chau, se fue al medio ambiente y no la necesitas más. Pero si la necesitas el agua, ¿qué haces? Bueno, para esto se emplea esta destilación simple. ¿Qué se pone? Y se pone la mezcla homogénea acá en este balón. Vos vas a tener un mechero, una fuente de calor. Bueno, obviamente todo en un soporte, porque si no, no va a estar volando nada. En el mechero, o sea, la fuente de calor,
un termómetro para registrar la temperatura, y ese balón lo que tiene son dos entraditas, ¿no? Dos tapones. Una para el termómetro y la otra para conectarse con un refrigerante, acá dice condensador, bueno, es un sinónimo también de refrigerante, que ese refrigerante está formado por dos tubos. Un tubo que directamente viene conectado, el tubo chiquito, digamos, de menor diámetro, está conectado con el balón, y hay otro tubo por afuera que no tiene ninguna conexión con esto. Está por fuera nada más. Pero sí está conectado con agua corriente, con agua fresca. Qué sé yo, 20 grados, está bien. 25, más o menos. Que va a entrar en contracorriente. ¿Qué significa? Que va a entrar por acá y va a salir por acá. No tiene ninguna conexión, porque tu sistema, tu mezcla, va a pasar por acá. Y acá vas a obtener la parte líquida, y acá te va a quedar la parte sólida. ¿Cómo sería? Utiliza dos cambios de estado, dos transformaciones físicas. Acá va a estar la evaporación de qué cosa, y de la sustancia líquida, que vas a ir registrando la temperatura, ¿no? Porque no hace falta que llegue al punto de ebullición. Con la evaporación va a ir evaporándose, pero a medida que aumentes la temperatura va a ir pasando más vapor si es agua, qué sé yo, otra sustancia, y va a ir pasando ese gas o ese vapor por el condensador, por la parte de adentro del condensador, ¿no es cierto? Entonces se va a ir chocando con las paredes frescas, ¿sí? A 20 grados del condensador o refrigerante. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a haber una condensación. Va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Entonces se va a ir con gotitas recuperando acá. Como te digo, podés separar el agua, por ejemplo, el agua de la canilla se usa mucho para obtener agua destilada. Bueno, el agua destilada es H2O, entonces vas a ir recuperando esa agua, que es óptima para hacer un análisis químico, por ejemplo, un análisis de laboratorio. Pero cualquier sólido en un líquido miscible. ¿Sí? Entonces son dos cambios de estado. Acá lo que va a ocurrir es, va a haber en realidad una evaporación, porque va a ir subiendo ese gas del líquido, va a ir pasando por acá, y al encontrarse con las paredes frescas, va a ir pasando al estado líquido. Entonces va a caer por acá, ¿sí? Y la parte sólida va a quedar en el fondo del recipiente. Va a ir quedando la parte más sólida, ¿sí? En cambio, podés tener una destilación fraccionada. La destilación fraccionada es cuando vos tenés dos líquidos miscibles, o más, también puede ser, ¿no? Miscibles. Entonces, ¿qué va a utilizar? Los diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, si vos tenés alcohol en agua, que son miscibles, viste que ahora hay que hacer el alcohol, por ejemplo, al 70%, ¿no? Que dicen que hay que elaborar para desinfectar. ¿Viste? Alcohol al 70%. Bueno, ¿qué significa? Que 30% de eso, o sea, sí, sería 30, es alcohol etílico. No, agua. Me van a matar. Borrar todo. 70%, que es la solución. ¿Qué quiere decir? Que si vos tomás 100 gramos, vamos a hacer como si vos tomaras 100 gramos de esa solución, y bueno, ahí está. 70 gramos es alcohol. Ahí vamos bien. Y 30 es agua. Así hay que prepararlo al 70%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa solución? Y bueno, tenés alcohol y tenés
agua. Son dos líquidos miscibles. Entonces vos no te sirve ningún método anterior. Entonces necesitas una destilación fraccionada, porque el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 80 grados. 80 grados va a pasar al estado gaseoso, pero el agua tiene más, es 100. O ponele, acá en Mendoza es un poquito menos, pero es 100 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá vas a tener, por ejemplo, el alcohol y el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ir primero? Voy a bajar un poquito esto, para que se vea que acá hay un mechero. El alcohol va a ir primero, ¿no? Claro, bueno, se entiende, ahí no se ve, pero ahí está el mechero, ahí la temperatura, el fueguito. Ujú. ¿Qué va a pasar? Claro, el alcohol primero, porque es el que tiene menor punto de ebullición. Entonces, obviamente va a pasar primero, ¿no? Y hay una Ujú. diferencia acá, aparece una columna, después los otros estoy igual. Está el condensador, el termómetro, bueno, todo lo mismo. Hay una columna, ¿por qué? Porque un poco va a arrastrar de agua, porque el agua empieza a evaporar, ponele si está a 30, ya empezás a ver una evaporación, 40, 50, por más que el alcohol pase más rápido. Pero va a ir con menos fuerza, entonces esa columna permite que el agua vuelva a bajar, ¿sí? Que el agua vuelva a bajar, y el alcohol pase con más fuerza. Y el alcohol, bueno, después va a pasar al estado líquido. Igualmente, cuando se hacen destilaciones de sustancias con alcohol o alguna con punto de ebullición bajo, lo que vas a tener es una mezcla también. Por ejemplo, si vos acá pusiste el 70%, ¿sí?, de alcohol, acá por ahí vas a obtener 90%. Pero vos por ahí querés tener 97. Bueno, vas a tener que volver a poner esto acá, ¿sí? Y volver a destilar, porque siempre un poquito arrastra. Esto se hace, por ejemplo, en la obtención de bebidas alcohólicas, ¿sí? Alcoholes, por ejemplo, qué sé yo, elaboraciones de whisky, licores, bueno, se va utilizando esto. Entonces te va quedando más concentrado. Acá, por ejemplo, es 45 los grados, el porcentaje de alcohol se permite nada más. Pero bueno, hay otros países que los whisky tienen más. Eso depende del país. Bueno, entonces, por ahí arrancás con un 20% y acá obtenés un 40%, pero vos querés llevarlo a 45%. Bueno, otra vez tenés que pasarlo por destilaciones. Este es un clásico destilador de laboratorio, pero la industria tiene otros tipos de destiladores, pero siempre ten en cuenta, por las dudas que pregunten, utiliza la evaporación y después la condensación. Esa es la base de una destilación. Y la destilación es para separar soluciones o mezclas homogéneas. La simple va a ser un sólido en un líquido. Y la fraccionada va a ser dos líquidos por diferencia de ebullición, por puntos de ebulliciones distintos. Muy bien. Hemos terminado con el primer... con el primer, como la primera guía, que son nociones básicas. Bueno, acá tenés explicaciones de componentes, por las dudas, cuadritos para estudiar, de sistemas homogéneos, sustancia pura, mira, cuadrito para dividir sustancia pura de solución, para que te quede bien claro, viste, la sustancia pura es sustancia simple y sustancia compuesta, o compuesto, todo te sirve para el estudio. ¿Qué es importante rescatar acá? Bueno, hay sustancias simples que pueden ser monoatómicas. ¿Qué significa monoatómicas? Que son moléculas que están formadas por un átomo nada más. Por ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles, por ejemplo, helio, y bueno, está formado por la molécula está formada por un solo átomo. Entonces son elementos monoatómicos. Pero vamos a trabajar mucho con moléculas biatómicas, que son sustancias simples. Por ejemplo, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ahora ya te voy a anotar, ya te lo voy a hacer porque hay que estudiarlo. ¿Cuáles son las moléculas simples, sustancias simples, que son biatómicas? ¿Cuáles son? El oxígeno, el nitrógeno,
el hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Eso hay que estudiarlo. Son sustancias simples, pero que cuando estos elementos están como sustancias simples, o sea, vos lo tenés en un recipiente y solamente tenés oxígeno, solamente tenés nitrógeno, van de a dos, son biatómicas. ¿Sí? Por eso dice bi o di, es lo mismo, con B larga o di, es lo mismo, ¿sí? Entonces, a estudiarlo. Eso es importante. ¿Y qué otra cosa tenés que estudiar? Que también puedes tener sustancias simples poliatómicas. Por ejemplo, el ozono. El ozono es O3. Entonces es una sustancia poliatómica. Por ejemplo, el octoazufre. El octoazufre son 8 átomos, ¿no? Y después tenés creo que está por acá, a ver. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar eso. Cuando ves que está el simbolito, el elemento con la N, un N número cualquiera, 1, 2, 3, 4, serían los átomos, ¿sí? Por las dudas que... Acá está, mira, biatómicos. Ahí los tenés. Poliatómicos, estos también hay que estudiarlos porque los preguntan en ciencias agrarias. El ozono, bueno, ya te lo puse. El fósforo blanco es P4, fósforo rojo es P8, son 8 átomos. Ves que todas son sustancias simples, no están formando compuestos. Cuando una sustancia de estas forma un compuesto, por ejemplo el hidrógeno con el oxígeno, dejan de tener esta propiedad, ¿sí? Pues es una pregunta que me hacen muchos. Va a ser un compuesto, es H2O, o sea, tiene un solo átomo y 2 de hidrógeno, qué sé yo, por ejemplo, a ver, monóxido de dicloro, o sea, o pentóxido, vamos a poner cloro, pentóxido de dicloro, o sea, dejan de tener esta propiedad. Esto es cuando son sustancias simples. Sustancias simples. Pero hay que estudiarlo, porque lo vamos a usar mucho. Bueno, entonces puede estar el fósforo blanco, fósforo rojo, arsénico amarillo o arsénico gris, el azufre, que puede ser el octoazufre, y el ozono. Esas son las que más vas a trabajar vos. Entonces hay que estudiarlo, porque no te lo van a dar nadie. Ahí lo tenés, no hacía falta copiarlo, lo tenías. Y bueno, como para empezar un poquito a interiorizarnos en lo que es átomo y molécula, bueno, átomo es la última partícula individual, indestructible de un elemento que conserva la identidad química del elemento considerado, pues ya hablas del elemento oxígeno, el átomo de oxígeno, el átomo de nitrógeno, o sea, va a tener las mismas propiedades. Ya vamos a ver que el átomo de los elementos tienen pequeñas diferencias uno con el otro. Bueno, pero están formados de un núcleo, los protones y los neutrones en su interior, o sea, forman ese núcleo, y los electrones alrededor. Bueno, y la molécula es la mínima partícula de una sustancia que sigue conservando sus características y propiedades particulares. ¿Ves como yo te decía? Puedes tener la molécula biatómica como el oxígeno, que es 2, o el ozono, que es 3, pero la molécula de agua ya tiene otras propiedades, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En las sustancias simples puedes tener variedades alotrópicas. A variedades alotrópicas significa, por ejemplo, el ozono y el oxígeno. O sea, son distintas variedades que tienen los elementos de formar distintas moléculas. Si está de A3 es el ozono, si está de A2 es el oxígeno. Esto depende cómo son el ambiente, ¿sí? En el que está el oxígeno. O por ejemplo el carbono grafito y el carbono diamante. Se le dice 2 variedades alotrópicas. Eso lo vi acá y te lo quería mencionar. Bien, la otra que te quería comentar, para que empieces a un poquito interiorizarte con el campus. Es otra cosa la tabla periódica. Acá tenés una tabla periódica dinámica que está buena,
pero podés usar cualquiera, ¿sí? No es que para empezar a trabajar esta dinámica porque tiene un montón de cosas que vas viendo, ¿no? Bueno, no sé cómo estás con el tema de los símbolos de los elementos. Si los conoces, si sabés, por ejemplo, que no sé, que el carbono es una C, que el cloro es una Cl, Sl. Sí, los básicos los sé, pero Bueno, o sea, los que he visto en la secundaria, eso me lo sé de memoria, el resto no tanto. bueno, seguramente vas a usar esos, pero fíjate Ajá. si no tenés que usar alguno más. Estos no, porque estos solo de transición interna no vas a trabajar, no van a reaccionar. Ujú. Por ejemplo, el grupo uno y 2 sí, conocételos todos. El 4 y Ajá. el 5, el periodo 4 y 5 también, algunos de estos, ¿sí? De transición. Estos, por ejemplo, representativos también conocételos, el símbolo, y los gases nobles. Aunque no los hagamos reaccionar, hay que conocerlos. Tal vez esto, Bien. solamente el platino, el oro y el mercurio, ¿sí? Conocételos. Ajá. Estos, no hace falta que los sepas los símbolos, ¿sí? Pero Ujú. los demás sí. Ponételos a estudiar desde ahora con la guía uno, porque después se va a venir rápido lo que son compuestos, y si no lo sabes, es como que se te va a complicar. Sabiendo rápidamente los símbolos, Ajá. vas a ir bien. Así que ya te doy como tareita el estudio de los símbolos. Después vamos a ver la tabla Bien. periódica, así que tranqui. Es con eso, Ujú. la tabla periódica. Pero ahora, Y el peso también me lo tengo que saber. no. No, ni pesos Mm. atómicos te los dan, ni número atómico también te lo dan. Ujú. Por eso te digo, ahora sí los símbolos, y la guía uno, ¿no? Y los biatómicos, ¿viste cuántos eran los biatómicos? El hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno. Sí, 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 ¿Sabételo? sí. Fósforo Sí, rojo, eso lo sabía. buenísimo. Arsénico amarillo, bueno, eso sí porque te lo toman. Bien. Y entonces, te dejo de tarea el trabajo práctico completo, lo vemos la clase que viene, para ver si Bueno. entendió, si no, bueno, utilizamos por lo menos un poco de la videollamada que viene para ver el trabajo práctico. Te dejo esa tarea de los símbolos y ya tenés, acá te voy a dejar colgadito las dos videollamadas que tuvimos, las dos clases de química que tuvimos en YouTube, para que lo puedas ver con las veces que vos querás. Y cuando termines de estudiar todo, acá tenés también para hacer otras cosas, tenés más videos, o sea, tenés un montón de cosas como para estudiar, y sí o sí tenés que hacer el cuestionario y la evaluación, ¿sí? Cuando termines. Lo ideal sería que lo hagas antes de la clase que viene, cosa de que vos sepas Ajá. y empecemos ya la vía, o sea, repasemos, me digas, mirá, no entendí tal cosa, profe, no entendí tal otra, y empecemos después con estructura atómica. Eso es lo importante, que lo hagas, ¿sí? Por lo menos el cuestionario, es muy igual las dos, por lo menos el cuestionario, pero es importante Bueno. que lo hagas. Aparte el profe Marcos le hace seguimiento, así que después si no me reta, si no Sí. hace el cuestionario y la evaluación. Así que bueno, eso de tarea.